Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Yo soy Tania Turner, directora ejecutiva de Fondo Semillas. Somos un fondo feminista nacional en México, y lo que hacemos es apoyar a organizaciones de base para mejorar la vida de las mujeres, las niñas y las personas trans en el país. Este panel habla sobre la violencia contra las niñas, las mujeres y las personas trans en México. La epidemia de violencia en el país tiene raíces muy arraigadas en la cultura. Esta se expresa en los hogares, como lo vimos de manera muy preocupante con la pandemia, ahora con el encierro por COVID, pero también lo vemos en los discursos de las iglesias, en las escuelas y en todas las instituciones del Estado. Para acercarnos más a este fenómeno, están conmigo tres personas que admiro y respeto profundamente por el trabajo que hacen. Sus organizaciones son aliadas de Fondo Semillas y hemos caminado juntas para poder apoyar este tema en el país. Está conmigo Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, Fátima Gamboa, codirectora de X Justicia para las Mujeres, y Estefanía Vela, directora de Intersecta. Muchísimas gracias por estar aquí. Ellas, a través de la investigación, el análisis, el apoyo a organizaciones y la respuesta inmediata, apoyan la erradicación de este tema en México, y las vamos acompañando también y nos van acompañando en este camino que no está fácil en el país. Gracias por estar aquí. Para iniciar, porque tenemos muy poquito tiempo, tenemos traducción simultánea, entonces trataré de no hablar tan rápido, pero me pueden avisar si lo estoy haciendo. Wendy es psicóloga con más de 20 años de experiencia, trabajando con organizaciones de la sociedad civil en México, dando asesorías, desarrollando protocolos de respuesta a la violencia e instalando también asesorías para instalar y guiando y llevando la Red Nacional de Refugios en el país, refugios para mujeres y niñas que sufren violencia en sus hogares. Wendy, ¿cuáles te parece que son los detonantes más comunes de la violencia en los hogares y cómo es que esta se incrementó en la pandemia por COVID? Claro que sí, un placer, Tania. Gracias, Estefanía y Fátima, por este espacio. Las admiro y les reconozco. Y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, específicamente hablando de México, sabemos que las violencias contra las mujeres y las infancias es un problema estructural y sistémico. Y bueno, lo que vino a hacer la pandemia fue incrementar las brechas de desigualdad y discriminación que existen en nuestro país y que están en todas las esferas, específicamente en ámbitos públicos, privados, obviamente ahora en las redes sociales. Y bueno, lo que también vimos y que son algunas de las situaciones que hemos analizado desde la Red Nacional de Refugios es que ante esta invisibilización y el abordaje que se tuvo en nuestro país de la pandemia desde un enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad, pues se invisibilizó que la pandemia sí tiene un impacto diferenciado precisamente contra las mujeres, contra las infancias en todas sus diversidades y etapas de vida. Y bueno, pues sabemos que México enfrentó precisamente un 2020 y que, bueno, al 2021 esto no es distinto, sigue existiendo, donde además de esta invisibilización de las violencias, recordemos que en nuestro país los primeros meses de la pandemia se hablaba que no había incremento en las violencias, fuimos organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las que estamos hoy aquí presentes, quienes hicimos visible lo que se quería invisibilizar, se hablaba de la fraternidad, también está por supuesto, una cadena de omisiones y de impunidad que están permeadas en el sistema de acceso a la justicia. En ese sentido, pues bueno, las organizaciones de la sociedad civil hemos estado al frente de esta doble pandemia en donde hemos identificado, pues bueno, estas imposibilidades justamente ante no tener una acción integral intersectorial donde pueda llegar a todas las mujeres en todos los territorios de nuestro país, pues hay muchas mujeres que tenían la imposibilidad por estar conviviendo con su agresor más de 24 horas de pedir auxilio o buscar opciones realmente garantes. Como sabemos, la pandemia por COVID-19, no solamente en México, a nivel internacional, no detuvo las violencias machistas contra las mujeres y nosotras identificamos en la Red Nacional de Refugios
a través de un sistema de indicadores que tenemos y registro, es que se incrementó en tan solo 2020 el 39% de las llamadas de auxilio que tuvimos y de mujeres, niños y niñas atendidos en nuestros espacios de protección. Esto representa aproximadamente a 46,000 personas. Este incremento también nos llevó a tener un incremento de rescates del 300%. Y esto es muy importante porque también una de las situaciones que hemos documentado es la falta de actuación pronta e inmediata de las autoridades. Sabemos que, bueno, en nuestro país, para que pueda ir alguien, alguna autoridad a rescatar a las mujeres, necesitan comprobar que son víctimas de violencia o que hay una situación visible, lo cual sigue perpetuando la impunidad y las omisiones. Una situación también importantísima que creemos que se suma a toda este camino de no acceso a la justicia que pues pone en riesgo a las mujeres es precisamente la falta de actuación en cuanto a las órdenes de protección, que IX Justicia ha tenido un trabajo maravilloso sobre ello, pero que nosotras en la Red Nacional hemos reflejado. Por ejemplo, 2 de cada 12 mujeres en 2020 que solicitaron el acompañamiento de la red reflejaron ya haber pedido anteriormente apoyo a las autoridades gubernamentales, no se les pidió, no se les dio la atención, pero tampoco se les dio información de los derechos que tienen de acudir a un refugio o realizar una orden de protección, una medida de protección que es súper importante. Mujeres que solicitaron el que pudieran extender su orden de protección, pues se las negaron diciendo sí o preguntando más bien si acababan de ser violentadas. Y bueno, los testimonios de las mujeres están ahí plasmados, que es importante hacer uso de su voz y nos reflejan cómo, pues bueno, en México el Estado ha fallado en su obligación de ante cualquier posible riesgo, realmente garantizar su protección a través de las medidas o referencia a un refugio. No se tendría que esperar a que la vida de la mujer estuviera en riesgo y sin embargo, pues esto se ha presentado. Otro reflejo de la impunidad que permea nuestro país y que obstaculiza precisamente la garantía de los derechos humanos de las mujeres es que en nuestro caso el 27% de los agresores de las mujeres en 2020 tenían antecedentes penales y el 29% usaba armas de fuego y el 14% tenía vínculos militares y políticos, lo que limita la posibilidad de las mujeres a solicitar ayuda. Y bueno, en 2021 el panorama no ha mejorado y con esto cierro mi intervención. En México, pues se ha cumplido más de un año de haber sido declarada la pandemia por COVID-19. Las vacunas se han empezado a distribuir, sin embargo, la pandemia de las violencias machistas continúa siendo no atendida, siendo fragmentada, una visión totalmente miope y no transversal, intersectorial para las autoridades mexicanas. Nosotras en el 2021, tan solo en estos 5 meses, hemos atendido a más de 13,000 mujeres, niñas, niños y adolescentes a través de nuestros centros de atención externa, reflejando un 4%, ¿no? De incremento en comparación al 2020, que ya había un incremento. También hemos registrado que diariamente 37 mujeres se comunican con nosotras y lamentablemente las infancias tampoco están seguras, ya que las violencias machistas también se han perpetuado en su contra. Y bueno, 5 de cada 10 hijas, hijos e hijes que acompañamos, pues han sido víctimas de violencia sexual. Me parece súper urgente que el Estado mexicano garantice el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia integral, entendiéndose esto como todos los mecanismos de protección, judicialización, reparación, sanación, empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, que permita que ellas se conviertan en actoras de su propia vida y motor principal del desarrollo y consecución, por supuesto, de su proyecto de vida. Una diversidad de organizaciones de la sociedad civil como las que estamos acá nos hemos dedicado a atender integralmente y de forma especializada a las mujeres víctimas de violencias, ofrecer acompañamiento y acceder a la justicia integral y por lo tanto es indispensable que los estados legitimen, protejan y apoyen el trabajo de las organizaciones no gubernamentales para mantener programas también e instancias fundamentales para eliminar las brechas de desigualdad. Me parece importante que esto se materialice en presupuesto garante que no existe con perspectiva de género y en políticas que pongan en el centro los derechos humanos de las mujeres y sus necesidades desde una interseccionalidad. Creo que todo esto en su conjunto ha hecho que hoy día estemos en una emergencia nacional y en una crisis de derechos humanos.
Muchísimas gracias, Wendy. Todo lo que comentas es para tan poquito tiempo que tenemos explicarlo y más para un público que pensamos que está en varias partes del mundo, tal vez puede ser complicado, pero justo estás hablando de varios elementos que están conjugándose para incrementar esta violencia. Y es triste ver cómo, a pesar de todo lo que se ha dicho durante 2020, incluso con muchas notas en los medios, seguimos con una crisis terrible y se sigue incrementando esta violencia en los hogares que es realmente muy preocupante. Fátima, quiero presentarla rapidísimo y nunca voy a hacer justicia a todo lo que han hecho estas mujeres. Sí quiero decir que las dos líneas que escogí para decir son muy poquito para hablar de la trayectoria que tienen y el trabajo enorme que han hecho en favor de las mujeres, las niñas y las personas trans en el país. Fátima es abogada, experta en derechos humanos para la población indígena y en la cooperación internacional. Ella, entre varias colectivas y grupos, es parte de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, una red muy importante que trabaja el tema de violencia con perspectiva de las comunidades indígenas y perspectiva de género. Fátima, de lo que nos hablaba Wendy justamente, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las respuestas institucionales para combatir estas violencias en sus diferentes contextos? Ya también nos va a hablar Estefanía de otra dimensión de la violencia hacia las mujeres y las niñas, pero ¿cuáles serían esas respuestas institucionales? Y si ustedes desde el trabajo que realizan realmente ven que en México hay una garantía de acceso a la justicia. Creo que estás en mute. No, creo que no te escuchamos, Fati. Es, puede ser alguna cuestión con el micrófono. Si quieres, en lo que tal vez nos puedan ayudar con apoyo técnico, if someone can help us with technical support, we are not listening to Fatima. So, mientras tanto, no te escuchamos. A ver si ahorita te ayudan. Pero entonces, mientras Salta y tanto, vuélvete a meter. Perdón. ajá. Voy a presentar entonces, exacto, Fati, gracias. Voy a presentar a Estefanía. Estefanía también es abogada, es académica, es activista, es profesora universitaria también. Ella ha enfocado su trabajo en los derechos a la no discriminación y al reforzamiento de políticas públicas en este sentido, pero también a últimas fechas, y ella lo podrá decir mejor que yo, eh, ha enfocado el trabajo en cómo la militarización está cambiando, la militarización en México está cambiando la cara de la violencia en este país y cómo está incrementando esta violencia, generando otras formas de violencia también y también enfocando su trabajo a que este tema sea retomado por la agenda feminista porque nos afecta y estamos juntas con ella en esto porque es una situación bastante preocupante que vemos en nuestro país, pero vemos que se puede replicar también en otros países. Estefanía, ¿cómo la militarización en este país está agravando la violencia contra las mujeres en las comunidades que tienen presencia de Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que tú has visto desde Intersecta? Primero también, muchísimas gracias por la invitación de este panel también con mujeres que admiro tremendamente. Nada más quiero, antes de militares, y porque está relacionado, creo que todas las organizaciones aquí presentes nos importa poder poner en la mesa las múltiples violaciones a los derechos que viven mujeres y niñas y en realidad todas las personas, y hacerlo desde una perspectiva interseccional. Y digo esto porque una de las herramientas básicas cuya
importancia quedó más que evidente durante la pandemia son los datos públicos, ¿no? O sea, vimos a nivel mundial cómo se generaron todos estos contadores para ver cómo iba desarrollándose el virus en distintos países, distintos municipios, distintos estados, ¿no? La importancia de saber a quiénes concretamente estaban afectando, si eran personas adultas mayores, niños, jóvenes, ¿no? Y esto lo digo porque en el tema de violencia es exactamente lo mismo. Para entender la violencia tenemos que poder hacer diagnósticos de ella, tenemos que poder hacer diagnósticos los más focalizados posibles. Y justo desde antes de la pandemia, pero vuelve a quedar en evidencia durante la pandemia, las carencias de los distintos sistemas de datos para medir la violencia contra las mujeres. Esto es algo que siempre platicamos Fátima y yo. Si ustedes nos preguntan, por ejemplo, cuántas mujeres indígenas fueron asesinadas el año pasado en plena pandemia, la respuesta más honesta es no sé, porque no se cuentan. Si ustedes preguntan cuántas mujeres trans fueron asesinadas el año pasado, viendo los datos públicos, la respuesta honesta es no sé, porque no las cuentan, ¿no? Entonces, no quiero dejar de mencionar que uno de los grandes faltantes aún el día de hoy son datos actualizados en formato abierto que den cuenta genuinamente de la variedad de violencias que viven las mujeres y de los impactos diferenciados en las diferentes mujeres, ¿no? Eh, Habiendo dicho esto, también nos parece importante mencionar, y aquí es como llegamos nosotras al trabajo de militarización, desde Intersecta tratamos de apostar por políticas públicas preventivas. Y esto porque muchas veces en México una de las respuestas que más se ofrecen y a veces la única respuesta que se ofrece es crear delitos nuevos, ¿no? Que algo se convierte en un delito y esta promesa de que la persona vaya a la cárcel, ¿no? Y para nosotras es importante reconocer que las verdaderas intervenciones vienen antes, ¿no? O sea, que no haya nadie que tenga que ir a la cárcel porque ya protegiste, ya redistribuiste, ya salvaguardaste, ¿no? E incluso en algo tan básico como es lo que señaló Wendy, que es ya tienes casos de violencia, antes de procesos judiciales tienes que sacar a las mujeres de ahí, tienes que proteger a las mujeres de ahí, eso no está garantizado, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de medidas preventivas, una de las preguntas que nos hemos hecho es, bueno, ¿dónde están en riesgo a las mujeres? ¿No? ¿Cómo están matando a las mujeres? ¿Cómo están violentando a las mujeres? ¿Qué patrones podemos detectar? Y a partir de ahí empezar a ver qué clase de políticas se podrían desarrollar. Y en México, justo si queremos entender sobre todo las crisis de feminicidios, que creo que está esto conocido en el mundo, pero en promedio en México matan a 10 mujeres al día, ¿no? La pregunta es cómo diablos llegamos a un contexto en donde mataron a 10 mujeres al día si en 2004 eran en promedio 3, ¿no? Y una de las respuestas a la que hemos llegado es que esta crisis en la que estamos envueltas y que ha afectado de manera brutal a las mujeres tiene que ver precisamente con la militarización de la seguridad pública. ¿Qué entendemos por militarización? Entendemos en un primer momento el despliegue de soldados y marinos para supuestamente contener al narcotráfico y al crimen organizado, que entre más nos clavamos en Intersecta en este tema, más vemos cómo es evidentemente un tema feminista, ¿no? Porque el feminismo no solo se trata de hablar de las mujeres, sino qué clase de estrategias desarrollas para garantizar derechos. Y la militarización en muchos sentidos es la encarnación de esta estrategia de fuerza bruta, ¿no? Fue una organización increíblemente jerárquica que frente a la amenaza responde con más armas, ¿no? ¿Cómo se manifiesta este impacto? Uno, en el aumento del número de mujeres asesinadas. Como dije, ha habido un aumento de más del doble del número de mujeres que matan en el país, pero dos cosas muy importantes. Una, antes la mayoría de las mujeres eran asesinadas en casa. Hoy en día el espacio de mayor riesgo es la vía pública, ¿no? Y esto es muy interesante porque muchas de las políticas que se habían diseñado antes era para la violencia familiar. Y justo ahorita el reto ya no es solo ahí, no es que hemos mejorado la violencia familiar, creo que Wendy lo ha dicho muy bien, o sea, algo tan básico como los refugios no lo garantizamos, pero la violencia contra las mujeres se complejizó. Lo segundo, y esto también es reiterar lo que ya dijo Wendy, las mujeres asesinadas con arma de fuego se duplicaron. En el 2006, de cada 10 mujeres que mataban, 3 eran con arma de fuego y hoy en día ya son 6 de cada 10. ¿No? Entonces, esto nos pone para nos, ¿no? Y claro, dices, ¿qué son los militares?
armas, ¿no? Entonces tú sacas los tanques, tú sacas las bazucas, tú sacas las AK-47, tú empiezas a producir más armas, tú empiezas a exportar armas y la respuesta del otro lado es armas, 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 armas. Y esto está afectando incluso, lo dijo ahorita Wendy, ya de las mujeres que matan en la casa, el 45% también son con arma de fuego. Entonces vemos este riesgo y ¿por qué lo menciono? Y de cara a la pandemia también, porque el año pasado en México vimos recortes brutales a prácticamente todas las instituciones, con excepción de 4. Seguridad, de salud, que hubiera sido el colmo que en plena pandemia hubiera recortes de salud, ¿no? Pero Guardia Nacional, Sedena y CEMAR, las 3 instituciones militares. Entonces, en pleno COVID, no solo no vimos una respuesta en mayores recursos para estas instituciones que pueden proteger a las mujeres en el aquí y el ahora, sino vimos un ensanchamiento de instituciones militares que no solo no han contenido la violencia, sino que directamente han contribuido a que se exacerbe. Y en lugar de ver más políticas para atacar todos estos problemas, como puede ser, por ejemplo, la violencia armada, lo que vemos otra vez es un redoblamiento hacia esta estrategia. Entonces, creo que se me acabó el tiempo, pero hasta aquí lo dejo de simplemente uno, reconocer que la violencia contra las mujeres en México se complejizó. Ya no solo podemos quedarnos hablando de violencia familiar, tenemos que hablar también de esto. 2, el problema no solo se reduce al crimen organizado, sino también a las estrategias que utilizamos para supuestamente resolver este problema, que son estrategias que tienen estos efectos inesperados, que más que proteger, recrudecen la violencia. Muchísimas gracias, Estefanía. Justo creo que tocas un tema que ojalá que nos dé tiempo de volver a él, que tiene que ver con esa cultura que está tan arraigado el punitivismo y la manera de enfrentar las cosas, ¿no? Y eso se ve en todos los aspectos de la vida en este país, que entonces se pretende cambiar las cosas por coerción y por coacción y no por una idea de justicia social, derechos colectivos, bien común, ¿no? Y entonces volveremos a eso, pero justo creo que Fátima, nos puedes ayudar a ver las respuestas institucionales para combatir las violencias. Un poco ya lo habló, bueno, ya lo hablaron las dos, tanto Wendy como Estefanía. Estefanía lo tocó hasta las Fuerzas Armadas y cómo estamos llegando hasta allá, pero desde el trabajo de X, acompañando a mujeres que están buscando justicia, ¿existe o no en México una garantía de acceso a la justicia? ¿Y cuál es esta justicia a la que se tiene acceso, ¿no? En ese sentido. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos, perfecto. Ay, qué bueno. Bueno, una disculpa. Pues muchísimas gracias por la invitación y también agradezco compartir esta conversación con compañeras y aliadas. Pues la verdad, hay que decir que el panorama pues no es muy alentador. Desde X, que hemos trabajado con muchas autoridades, tanto que crean, implementan la política pública, para prevenir, se supone, la violencia en contra de las mujeres, pero también para dar justicia o impartir justicia, pues lo que tenemos que decir es que en México también estamos, y porque estamos en una crisis de derechos humanos, también estamos en una crisis en el acceso a la justicia. Podríamos decir que la justicia en México no existe casi para nadie, pero mucho menos para las mujeres, mucho menos para aquellos grupos pues que no han estado históricamente como incluidos en esta idea de justicia, que además, como bien dicen mis compañeras, es una idea de justicia que se traduce en castigo, que se traduce no en prevención, sino en paliar algunos efectos de la violencia. Desde ahí te podría decir justo, Tania, que en COVID se pudo ver cómo nuevamente el Estado le falla a las mujeres, olvida a las mujeres y no se considera incluso, a pesar de los incrementos de violencia, digamos, las vidas y la protección de las mujeres en la implementación de las políticas públicas y en el cómo funcionaron, por ejemplo, el funcionamiento de juezas y jueces. Vimos cómo los poderes judiciales del país ante la pandemia y el incremento de la violencia
por ejemplo, no consideraron como prioritario, como urgente, tomar medidas con perspectiva de género para poder, digamos, paliar estas violencias. Más del 87% de los tribunales no hicieron funcionar esto que decía Wendy, que son los mecanismos de protección con los que las mujeres pudieron haber contado para poner sus vidas a salvo. Si nos vamos, por ejemplo, a las mujeres y a las personas que también están privadas de libertad y que sabemos que por las condiciones de hacinamiento, falta de agua, jabón, ahí había también mucho más riesgo de poder enfermarse de este COVID, de este virus. Y sin embargo, lo que vimos es nuevamente cómo lo que le pasa o le pudiera pasar a las personas que están privadas de libertad no importa al Estado, ¿no? Solamente 8 jueces de 32, 8 poderes judiciales de 32, contemplaron algún tipo de medida para poder, digamos, de alguna forma garantizar la salud de las personas que estaban privadas de libertad. También un poco, como decían mis compañeras en México, recién hace 13 meses se aprobó la ley de amnistía, justo para reconocer cómo el sistema penal ha criminalizado la pobreza, ha criminalizado a las personas indígenas que defienden la tierra y el territorio, ha castigado condiciones de discapacidad, condiciones de pobreza, encarcelando a la gente. Entonces esta ley de amnistía viene a reconocer esto y viene a decir, igual ahorita es la oportunidad perfecta para sacar a la gente de la cárcel, para despresurizar las cárceles y para reconocer que este sistema penal no funciona, pero menos para estas personas. Y sin embargo, a 13 meses de haberse implementado esta ley de amnistía, únicamente han salido 6 personas. 6 personas en 13 meses, 6 personas de más de 4,000 que podrían salir, 6 personas en un contexto en donde la militarización y el punitivismo están haciendo que las cárceles cada vez se vayan llenando más de personas. Si hablamos, por ejemplo, de derechos humanos en la impartición de justicia, también hemos advertido cómo tenemos jueces que siguen aplicando fórmulas, requisitos, códigos y no normas de derechos humanos. Tenemos jueces que siguen castigando, pero dejan de mirar la forma en cómo pueden reparar de manera integral estos daños. Y jueces y juezas también que en lugar de advertir la violencia cuando se le presente, la naturalizan, la validan y la perpetúan. No analizan justamente esas situaciones de riesgo y de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y por lo tanto no dictan estas medidas de protección. La política de protección en México para las mujeres no existe. Y lo que se piensa por política de protección está vinculado a la necesidad de que la violencia sea un delito o de que la violencia sea una infracción. Entonces los únicos mecanismos que existen están vinculados y obligan a la mujer de alguna forma a interponer o una denuncia o un procedimiento, pero per se la violencia no se previene y no se previene a las mujeres de vivir violencia y entonces todo el tiempo, incluso las lógicas de las leyes que recientemente se publicaron, que son estas leyes de acceso para garantizar la vida libre de la violencia de las mujeres, siguen estando vinculadas a un derecho penal que no le ha funcionado a las mujeres, un derecho penal que al contrario se nos ha revertido a las mujeres y bueno, Intersecta y Estefanía tienen muchísimos datos de cómo el sistema penal se nos está viniendo en contra de las mujeres y cómo es necesario desde las organizaciones feministas comenzar a mirar las violencias en todas sus complejidades, con todas sus actoras y actores generadores de violencia. En el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas, sigue siendo, por ejemplo, estas políticas neoliberales de desarrollo,
¿no? Que aquí en México se está desarrollando algo que se llama el Tren Maya, que también ha despojado, ha generado desplazamientos y ha generado conflictos en las comunidades y donde las mujeres no han estado tan bien incluidas en esa discusión y básicamente no han estado incluidas porque solamente 13 mujeres de cada 100 pues tienen el uso de la tierra, entonces como no, y desde el punto de vista digamos agrario, que no sé si la gente que nos escucha sabe qué es esto porque pues es gente de otro lugar, pero bueno, un poco decirles que las mujeres no tienen acceso a la tierra y por eso las mujeres indígenas no han sido incluidas en la defensa de su propia tierra y su propio territorio, ¿no? Entonces hasta aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, Fátima. Creo que en el cortísimo tiempo que tenemos y que les di, abordaron un montón de temas que son clave para entender qué es lo que pasa en este país y por qué es que pasa en este país. Al final estamos hablando de personas, ¿no? Mujeres, niñas y personas trans con nombre y apellido. Y en ese sentido, Wendy, te quiero dar 3 minutitos, 4 minutitos también para que tengas chance de recapitular sobre lo que las compañeras dijeron, pero también para que nos cuentes cómo la Red Nacional de Refugios apoya esa recuperación de la vida de las mujeres que han sufrido violencia, porque algo que nos parece importante, y ustedes me desmentirán o lo dirán, es no somos víctimas, no somos víctimas. Necesitamos que se nos vea como personas que tenemos derechos y por tanto necesitamos ejercerlos y pedirlos, ¿no? O sea, pedirlos no por favor, sino más bien exigirlos, ¿no? ¿Cómo haces para cuando estas mujeres llegan, han sufrido violencia, tienen que pasar por un proceso de recuperación de sí mismas? ¿Qué hace la Red Nacional de Refugios al respecto? Claro que sí. Bueno, antes que nada, pues bueno, justo como lo que comentan mis compañeras Fátima y Estefanía, el acceso a la justicia integral en México está en crisis, paralizado, obstaculizado por un sistema machista patriarcal que se niega a visibilizar las violencias estructurales sistémicas y cómo efectivamente desde una mirada interseccional sí tiene que ver con un impacto diferenciado en cada una de las personas, debilitando pues políticas públicas que estas perpetúan las discriminaciones y la impunidad. Y bueno, me parece importante mejorar la calidad de los procesos judiciales y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, y en ese sentido que se asuma un verdadero compromiso para garantizar el acceso a la justicia integral. Y ahí es justo donde entramos nosotras como Red Nacional de Refugios. Para nosotras, hablar de justicia integral implica no solamente la justicia formal. Por supuesto, es parte de la justicia integral, pero solamente un elemento de lo que para nosotras es la justicia integral, que tiene que ver con el acceso, el ejercicio a cada uno de los derechos humanos que tenemos como personas, como ciudadanas sujetas de derecho. Y en ese sentido, pues bueno, incluye los mecanismos de protección, incluye acciones de restitución de derechos humanos, incluye el empoderamiento de las mujeres, las niñas y las adolescentes que llegan a nuestros espacios de protección, que justo permitan que ellas, a través del uso de la voz, que ese es el primer punto importantísimo para la exigibilidad de derechos, porque calladitas no nos vemos más bonitas y porque eso es lo que quiere el patriarcado, ¿no? Mantener el silencio. Y cuando las mujeres conocen sus derechos y además se apropian de ellos y hacen uso de su voz para exigir, primero, la restitución de los mismos, empezamos a transitar hacia la justicia integral. En la Red Nacional de Refugios tenemos todo un modelo integral que tiene que ver con casas de emergencia, casas de transición, refugios y los centros de atención externo, que miramos un engranaje justamente donde todos tienen que estar conjuntamente para poder hablar de la autonomía de las mujeres. Y cuando hablamos de la autonomía tenemos que identificar la autonomía económica, todo lo que implica la autonomía física que tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos, el derecho a elegir sobre nuestras cuerpos y decidir sobre ellas, el derecho obviamente que está relacionado a la autonomía política, a tener participación política en nuestro ejercicio de ciudadanía, y en ese sentido hacemos todo un acompañamiento integral donde lo que buscamos es justo que la mujer decida y esté en la disposición de iniciar un proceso. Y aquí lo pongo muy puntual, porque en México, en muchos otros países de Latinoamérica también, pero en México se dice que las mujeres
les gusta, ¿no? O se aguantan las violencias. Y lo decías tú muy bien, Tania, las mujeres somos personas, somos humanas, no somos números y necesitamos cambiar esta mirada de números e identificarnos como sujetas de derecho. Y en ese sentido, reconocer que las mujeres hablan cuando pueden hacerlo, cuando realmente se les ha dado las oportunidades de entrar al ejercicio de sus derechos, no cuando a ellas se les ocurre, tiene que ver con toda una situación integral de restitución del daño, de obviamente no repetición, pero también de creerles. México tiene una cultura que invisibiliza, que naturaliza, que justifica las violencias y que sigue culpando a las víctimas. De hecho, la violencia contra las mujeres es el único delito donde la víctima tiene que comprobar que ha sido víctima de violencia, ¿no? No te pasa lo mismo si te roban un coche, si te roban tu casa, no tienes que comprobar que entraron a. En el caso de las violencias contra las mujeres, en este sistema machista sigue existiendo, entonces, bueno, una de las acciones tiene que ver con espacios de colectivos, de empoderamiento, de construcción de proyectos de vidas que permitan a las mujeres hacer uso de su voz, identificar y reconocer lo vivido. Y entonces, bueno, ahí trabajamos de una forma integral, interseccional, pero también desde la interculturalidad, reconociendo que las mujeres en México somos diversas y en esa diversidad también tenemos que identificar los contextos. Hacia muy grandes rasgos es lo que hacemos en la Red Nacional de Refugios y una consigna principal es que su voz cuenta y su voz para nosotras es lo más importante más allá de los discursos o de las pruebas y no necesariamente tienen que iniciar un proceso jurídico. Esto es parte, insisto, de una justicia integral, pero no es el punto medular de nuestra intervención. Muchas gracias, Wendy. Justamente esto que la necesidad de darle voz a las mujeres, ¿no? Y que sean ellas mismas las que retomen las riendas de su vida y pidan qué es el proceso que quieren seguir, me parece algo como muy importante. Creo que la pregunta podría ser para las dos, hemos estado Fátima y Estefanía, en grupos de reflexión sobre esto. Sabemos que en la cultura en la que estamos insertas, uno, pues ya se dijo aquí, hay una cuestión como muy punitivista, ¿no? O sea, el asunto es el castigo. Y entonces lo que vemos en general es incluso por parte de las mujeres que han sido víctimas de violencia, también una solicitud de castigo, pero a veces no. Si realmente escuchamos a las mujeres, lo que hemos también encontrado es que lo que quieren en principio es que se reconozca que sufrieron una violencia, porque de entrada no se reconoce, como decía Wendy, tienen que probar que la sufrieron y que no tuvieron la culpa de sufrirla, ¿no? Es increíble que incluso tenemos que probar que no teníamos la culpa, porque se sigue revictimizando, es que llevaba minifalda, es que salió muy noche, es que salió sola, aunque fuera en un grupo de amigas, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hablar de esta justicia punitiva y cómo está centrada? Y es una pregunta que creo que todavía no hemos logrado llegar a las respuestas, pero ¿cuáles serían las luces y vislumbran para mirar otro tipo de justicia? ¿Qué es lo que tendríamos que buscar? Eh, Estefanía, no sé si tú por ahí quieres asumir el reto. En 4 minutos. A ver, yo agregaría, o sea, uno muy importante, uno, que las violencias se detengan, ¿no? O sea, creo que ahí, o sea, la Red Nacional de Refugios es como esta cosa muy obvia de, oye, cárcel no, disculpa o no, de entrada que se detengan las violencias, ¿no? Lo segundo, como bien dice Tania, creo que por parte de muchos estados ha habido esta equiparación entre mujeres que exigen responsabilidad y reconocimiento, con que esa responsabilidad y ese reconocimiento necesariamente se manifiesta con un encarcelamiento, ¿no? Creo que esa es la bronca, no es que las mujeres no quieran que se reconozca y que no haya del otro lado por un lado, perdón, algo tan básico, ¿no? Que para que pidas perdón es porque dices, hice algo, estuvo mal y te pido perdón, ¿no? Son como las palabras mágicas. Eh, Nosotras, justo en Intersecta, lo que hemos encontrado, por ejemplo, y pongo en México como en otros países, llevamos años con un movimiento de estudiantes universitarias increíblemente vital y poderoso, ¿no? Universitarias que exigen nada más y nada menos que un cambio radical de las universidades y de las prácticas educativas.
Y me parece un movimiento particularmente importante porque no están exigiendo que se cambien fiscalías, no están exigiendo que se cambien códigos penales, porque el acoso, por ejemplo, lleva tipificado años. Justo lo que están cambiando es que las universidades respondan de manera distinta, ¿no? Entonces se me hace a mí una de esas luces en el camino, ¿no? O sea, no todas las mujeres quieren ir a tocar las puertas de ninguna institución, ¿no? Y esto, tanto lo que dice Wendy como dice Fátima, es fundamental. Tenemos, o sea, actualmente hemos enmarañado muchos derechos al proceso de denuncia, ¿no? ¿Quieres apoyo psicológico? Ven a denunciar. ¿Quieres apoyo para la vivienda? Ven a denunciar. ¿Quieres apoyo jurídico para divorciarte? Ven a denunciar. Entonces creo que un primer paso es desenmarañar, ¿no? Las mujeres merecen acceso a vivienda, acceso a apoyo psicológico, acceso a trabajo, con independencia de que sean víctimas o no de violencia. Segundo, no todas las mujeres quieren acudir a fiscalías y quieren que el proceso culmine con cárcel. Tenemos que pensar en otras instancias, desde tus propias universidades, tus propios centros de trabajo, por no decir tu propia comunidad, que sea la que responda. Y tres, que sean procesos que faciliten esa responsabilidad. O sea, si lo piensas, todo el derecho penal está diseñado para que nunca reconozcas que hiciste nada. O sea, es como tú demuestras, ¿cómo serían procesos que más que antagonizar a las personas, permitirían que una pueda expresarse y decir, me lastimaste, me hiciste daño, y la otra persona pudiera decir, lo reconozco, ¿qué tengo que hacer para resarcir el daño, reparar el daño? ¿No? Entonces, para mí son las claves, de nuevo, y creo que en México, como en otros países, vemos estos destellos de personas que dicen, ya puedes meter todos los delitos, eso no es lo que quiero, yo quiero por aquí, quiero otro tipo de justicias, quiero otro tipo de respuestas, las exijo y las exijo ahora. Mil gracias, Estefanía. Pues creo que eso da para todo un seminario, al menos uno, y realmente encontrar la forma en la que tenemos que desmontar lo que hemos aprendido de cómo actuar bajo coerción y coacción. Hago porque si no me castigan y dejo de hacer porque si sí lo hago me castigan, ¿no? O sea, ¿cómo lo vemos de otra manera? Fátima, ¿quisieras agregar algo? Creo que ustedes que acompañan directamente a mujeres víctimas también en los tribunales, que ven ahí todo lo que ellas viven, que las acompañan en sus procesos, incluso en cárcel, ¿qué conclusiones finales? Ya. Eh, a mí me parece que lo que ha pasado con la justicia y este secuestro, digamos, del sistema penal, que al final es como esta justicia del padre, en donde solo le importa hacerse justicia a sí mismo para poder subsistir. Me parece que el ejercicio que tenemos que hacer, que tiene que ver con lo que dice también Wendy, es cómo recuperas la voz de las mujeres, ¿no? ¿Qué hay en esa voz de las mujeres que necesitan para sentirse tratadas en justicia? Y entonces ahí se abre toda la diversidad de mujeres que somos para que cada quien desde sus contextos pueda decir qué es lo que necesita para ese sentirse tratada en justicia. Por ejemplo, las mujeres indígenas necesitan un reconocimiento de una historia que pasa por la colonización y que sigue pasando por la discriminación y la exclusión, y que mucho tiene que ver con tierra, con territorio, pero también recuperación de su propia voz y su propia agencia, no solamente frente a los hombres, sino frente a todas las personas, para decir estoy aquí y también pido que reconozcas esa voz, esa agencia, ese cuerpo, esa historia, ¿no? Y las mujeres que, por ejemplo, están en otros contextos, por ejemplo, mujeres trabajadoras sexuales que también están pidiendo un reconocimiento a ese trabajo, un reconocimiento a ese contexto. En el caso de las mujeres trabajadoras del hogar, que también te dicen, ¿no? Frente a toda la discusión que pueda haber, si es correcto, ético, no, si es clasista, te dicen, yo quiero que se garantice mi trabajo, mis derechos sociales y la dignidad, digamos, que hay en ese trabajo que yo realizo, dignificar ese trabajo. Entonces, me parece que en la medida que hagamos escucha de lo que esas voces tienen que decir,
vamos a poder hablar de las justicias más allá de lo que el Estado nos pueda pedir. Porque algo que nos han enseñado a nosotras desde X Justicia para las Mujeres en las comunidades mayas es que esa primera justicia pasa por nosotras las mujeres, pasa por mirarnos, por pensarnos y por sentirnos en el cuerpo y en el contexto y en el cuerpo, ¿no? Tenemos que recuperar el cuerpo, tenemos que recuperar esta conciencia de nosotras mismas. Ahí donde el patriarcado y el colonialismo nos dijo que no había nada. Ahí donde nos dijo que no había que buscar nada, ¿no? Entonces, ahora nos toca hacer este ejercicio, nos toca verbalizarlo y también nos toca exigir otras formas de justicia a las instituciones, pero primero tenemos que recuperar la justicia nuestra, ¿no? Entonces, creo que ese es un ejercicio que no tiene que ver con el Estado necesariamente, pero que puede tener una pinche potencia transformadora del Estado. Pues con estas palabras me encantan como para cerrar este panel. Creo que más bien lo que pudimos hacer acá es dar pistas de lo que sucede, pero también dar pistas, y agradezco muchísimo que me hayan ayudado a lograr dar estas pistas, estas luces en el camino, porque sí está todo muy oscuro, pero hay luz. Gracias. Ya estamos 2 minutos para concluir y ya estábamos cerrando. Entonces, pues muchísimas gracias porque sí estamos atravesando momentos muy difíciles en el mundo, en México, pues lo estamos viviendo en el cuerpo, las mujeres, las niñas, las personas trans. Y aunque vemos este panorama tan difícil, es esperanzador escuchar las voces de activistas, de académicas, de personas que trabajan con sociedad civil como ustedes, porque son las luces que nos pueden abrir la tremenda oscuridad que de repente vivimos. Yo agradezco estar acompañada por ustedes y agradezco que hayan podido participar en este panel. Gracias a quienes nos acompañaron.